El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy buen día. Somos el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno que hoy, domingo 3 de abril, le saluda a usted desde la señal de Radio Polar. Hermanos y hermanas, comenzamos el cuarto mes del año, pero también es hoy el quinto domingo de Cuaresma. Estamos a pasos solamente de comenzar la celebración de la Semana Santa de este año 2022. Hermanos y hermanas, celebremos la Cuaresma cristianamente, profundizando el ayuno, la oración y la limosna. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, empezar de nuevo. Tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Catequesis del Papa. Civilización es la que respeta el espíritu de los ancianos. En la audiencia general, Francisco habló de Simeón y Ana, figuras bíblicas que son ejemplo de una vejez capaz de reconocer los signos de Dios, y advirtió contra la anestesia de los sentidos espirituales que impide distinguir entre el bien y el mal. En el mito de la eterna juventud, hoy muy extendido, se esfuerza por crecer una cultura de la ternura. Simeón y Ana, dos ancianos que han hecho de la espera de Dios la razón de su vida. A ellos, que en el templo de Jerusalén esperaban ver al Cristo del Señor, dedicó Francisco su quinta catequesis sobre la vejez. De estos ancianos llenos de vitalidad espiritual, afirma el Papa, aprendemos que la fidelidad de la espera agudiza los sentidos, pero que es el Espíritu Santo quien los ilumina, y si la vejez debilita, de un modo u otro, la sensibilidad del cuerpo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de Dios será más sensible para acogerlo cuando pase. Recordemos que la actitud del cristiano es estar atento a las visitas del Señor, porque el Señor pasa por nuestra vida con inspiraciones, con la invitación a ser mejores. Y San Agustín decía:
Tengo miedo de Dios cuando pasa. Pero, ¿cómo es eso? ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo de no darme cuenta y dejarlo pasar. Es el Espíritu Santo quien prepara nuestros sentidos para entender cuando el Señor nos hace una visita, como hizo con Simeón y Ana. Hoy, subraya Francisco, necesitamos más que nunca una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaces de reconocer los signos de Dios, más aún el signo de Dios, que es Jesús. Pero, lamentablemente, en la sociedad actual, que cultiva la ilusión de la eterna juventud, observa al pontífice, la anestesia de los sentidos espirituales debido a la excitación y al aturdimiento de los sentidos del cuerpo es un síndrome muy extendido, aunque mayoritariamente inconsciente. Uno no se da cuenta, explica el Papa, de que está anestesiado. De modo que los sentidos interiores, los sentidos del espíritu, no distinguen la presencia de Dios o la presencia del mal. La insensibilidad no te hace comprender la compasión, no te hace comprender la piedad, no te hace sentir vergüenza o remordimiento por haber hecho una cosa mala. Es así. Los sentidos espirituales anestesiados lo confunden todo y uno no siente espiritualmente tales cosas. Y la vejez se convierte, por así decirlo, en la primera pérdida, en la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad. En una sociedad que ejerce sobre todo la sensibilidad para disfrutar, añade el pontífice, se presta menos atención a los frágiles y prevalece la competencia de los vencedores, y así se pierde la sensibilidad. Se pierden los movimientos del espíritu que nos hacen humanos. Francisco te advierte que si la retórica de la inclusión es la fórmula ritual de todo discurso políticamente correcto, en realidad, en las prácticas de la convivencia normal sucede de otra manera. La cultura de la ternura social se esfuerza por crecer. El espíritu de la fraternidad humana, que me pareció necesario relanzar con fuerza, es como un vestido desechado. Para ser admirado, sí, pero en un museo. Existe una brecha entre la ternura social y el conformismo que impone a la juventud contar su historia de manera completamente diferente, señaló el pontífice. Pero las figuras de Simeón y Ana y otras historias bíblicas de ancianos sensibles al espíritu nos enseñan a ser testigos sencillos para las generaciones futuras. Simeón y Ana reconocen en el niño Jesús la señal segura de la visita de Dios y aceptan no ser protagonistas sino solo testigos. Y en cambio, en aquellos que quieren ser protagonistas, precisa Francisco, el camino hacia la plenitud de la vejez nunca madurará y acabarán siendo superficiales. Es la gran generación de los superficiales, que no se permiten sentir las cosas con la sensibilidad del espíritu. Pero, ¿por qué no se lo permiten? En parte por pereza, y en parte porque ya no pueden. La han perdido. Es feo cuando una civilización pierde la sensibilidad del espíritu. En cambio, es hermoso cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana, que conservan esta sensibilidad del espíritu y son capaces de comprender las diferentes situaciones, como estos dos comprendieron esta situación que tenían delante, que era la manifestación del Mesías. Simeón y Ana no lamentan, explica Francisco, que Dios no se encarne en su generación, sino en la que les seguirá. Por el contrario, en ellos hay una gran emoción y consuelo por poder ver y anunciar que la historia de su generación no está perdida ni desperdiciada. Y esto, continúa el Papa, es lo que sienten los ancianos cuando sus nietos hablan con ellos. Un anciano abierto se despide de la vida entregándolo a la nueva generación, y esta es la despedida de Simeón y Ana. Arzobispo Shevchuk. La agresión a Ucrania es una guerra de destrucción total. El jefe de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana habla de la situación en la Ucrania devastada por la guerra en un nuevo video publicado este pasado 30 de marzo. Empezamos a sentir cada vez más las consecuencias que trae consigo la guerra, que está causando masacres masivas. Vemos cómo el enemigo destruye sin piedad nuestras ciudades y pueblos, dispara a civiles y destruye con gran menosprecio el patrimonio espiritual y cultural del pueblo ucraniano.
Son las palabras de su beatitud, Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev-Halik, en un video compartido el pasado 30 de marzo de 2022, el día número 35 desde que comenzó el enfrentamiento armado entre rusos y ucranianos. El prelado profundiza sobre las graves consecuencias que están empezando a sufrir. La guerra siempre trae consigo devastación. Ciudades y pueblos enteros se han convertido en lugares fantasmas. Allí donde antes florecía la vida intelectual, espiritual, social, allí ahora hay tan solo incendios y viento. La guerra trae siempre consigo el hambre, trae el empobrecimiento del pueblo, y deberemos estar dispuestos a superar de un modo u otro estas consecuencias. En alusión a las millones de personas que han abandonado sus hogares, Shevchuk reflexiona sobre los casi 3 millones de refugiados que huyen de Ucrania. Se dice que al menos 6 millones de personas han sido desplazadas de sus pueblos y aldeas, y la mitad de ellas son niños. A pesar de este duro panorama, el prelado insiste en que Ucrania está en pie, está luchando y sorprende al mundo. Pero, ¿de dónde sacan la fuerza de los ucranianos? ¿Para qué fin dan su vida tan valientemente? El arzobispo responde con claridad: Ucrania defiende la verdad, lucha por la verdad, lucha defendiendo la verdad de que la vida humana tiene su dignidad y no tiene precio, y es inaceptable destruirla sin más o convertirla en un instrumento. Es inaceptable convertirla en rehén de la política de estos o aquellos delincuentes políticos. Asimismo, en el video el prelado insiste en que cada vez más esta guerra nos recuerda o nos hace pensar en las reglas de la armadura invisible de la lucha espiritual. De la lucha que todo cristiano libra contra el mal, contra el diablo y sus servidores. Hoy quiero recordar otra regla de esta lucha espiritual. El mal siempre se esconde en la oscuridad. Si al diablo, si a las malas acciones se las saca a la luz, si se lo destapa, entonces inmediatamente el diablo pierde su poder. Por eso si ocultamos o escondemos nuestros pecados, nuestras faltas, se hacen más fuertes, nos dominan. Pero cuando los sacamos a la luz, nos confesamos, nos lo reconocemos sinceramente a nosotros mismos y abrimos nuestro corazón al Padre Espiritual, sacamos el diablo a la luz y le quitamos su poder. Agradezco a todos los que tienen el valor de decir la verdad, concluye el arzobispo, aquellos que no se limitan a escuchar la verdad sobre Ucrania, sino que la llevan al mundo, y así desenmascaran, sacan al diablo, lo desarman, y nos dan el poder para triunfar. La bendición del Señor y su misericordia descienda sobre ustedes por su divina gracia y amor, y permanezcan ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el dolor siempre hay un guiño de gozo. Ese guiño de gozo con el que Dios te acaricia para que siempre seas feliz. Nuestra vida está marcada por el dolor y el gozo, que son sentimientos que parecen opuestos, pero que en realidad pueden ser complementarios, ya que después de un gran dolor, Dios nos concede un guiño de gozo y paz. El mundo se convulsiona por el dolor que nos causa la guerra y la violencia, que aqueja a nuestros pueblos, y a nosotros nos es difícil encontrar ese guiño de gozo, pero debemos estar atentos y con el corazón dispuesto a recibirlo por medio de los acontecimientos cotidianos. Pero, ¿qué gozo nos puede traer la guerra? Por lo pronto, el de unirnos en oración para consagrar a esos pueblos en guerra y al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. El cuarto domingo de Cuaresma, Laetare o de la Alegría, nos lo recuerda, ya que la liturgia nos dice: alégrate, oh Jerusalén, porque ya viene tu salvación. Debemos tener claro que el gozo no siempre es inmediato. A veces es necesario padecer mucho para obtener un gozo mayor de cada situación. Lo importante es que nosotros sepamos darle un sentido trascendente al dolor, ofreciéndolo a Dios, uniéndolo a su pasión y cruz. Así, logramos que tenga una dimensión corredentora. Por eso aquí les dejamos 5 tips para enseñarles a nuestros hijos a ver la alegría en el dolor. Primero, que aprendan a ofrecer los pequeños dolores cotidianos.
La sociedad nos invita a la cultura del descarte, donde lo que no sirve o no nos gusta lo debemos tirar a la basura. Pero en la realidad las cosas no son así. En nuestras familias debemos generar un cambio cultural y regresar a aceptar las pruebas y el dolor con alegría, sabiendo que si lo ofrecemos puede traer grandes beneficios a nosotros y a nuestra familia. Para ofrecerlo solo es necesario que hagan una pequeña oración diciéndole a Dios que tome su dolor y lo una al que sufrió Él en la cruz. Segundo, que sepan ser empáticos con el dolor del prójimo. Cuando quien está sufriendo no somos nosotros, sino nuestro hermano, mamá o papá, a veces nos cuesta trabajo comprenderlo y queremos que todo suceda normalmente. Pero es necesario enseñar a nuestros hijos a que cuando alguien más sufre, podemos sufrir con él y hacerle más llevadero ese dolor. No me refiero a provocarnos a nosotros mismos el mismo dolor que el del prójimo, sino que podemos ponernos en sus zapatos y tratar de sentir lo que ellos sienten, para ser prudentes, para tratar de hacerle menos pesado ese dolor y buscar hacerle la vida fácil, en la medida de nuestras posibilidades. Esto lo podemos practicar cuando alguien de la familia está sufriendo y dejando que nuestros hijos les hagan cartitas, dibujos, detalles y hasta que los cuiden un ratito. Claro, siempre de acuerdo a su madurez y edad. A veces un abrazo sana más que todas las medicinas del mundo. Tercero, que practiquen la paciencia cuando hay dolor, ya sea que quienes sufren sean ellos o alguien más. La paciencia debe ser la virtud primordial, ya que cuando hay mucho dolor, las formas de comportarse se modifican y nos volvemos bruscos y poco tolerantes. Es necesario ir entrenando nuestra voluntad para lograr que no sea modificada por el dolor o el gozo extremos, y para eso debemos auxiliarnos de la paciencia. Las obras de misericordia nos lo recuerdan al pedirnos que suframos con paciencia los defectos de los demás y que cuidemos a los enfermos. Cuarto, que el dolor no sea un estado de vida. Una de las hijas de un sujeto le dijo que es muy fácil caer en un estado de ánimo depresivo cuando hay dolor o sufrimiento en nuestra vida y que debemos contrarrestarlo a toda costa, ya que no podemos permitir que se vuelva un estilo de vida, donde nos volvemos víctimas de ser dolor o sufrimiento. Es necesario vivir alegres y encontrar el lado bueno de cada circunstancia por más dolorosa que sea. Así cambiará nuestra mentalidad y podremos ver esos guiños de gozo que Dios nos manda en medio del dolor. Esto no quiere decir que no haya momentos de tristeza o de dolor extremos, pero que no sean los que determinen nuestra vida, porque mientras tengamos vida, debemos estar alegres por ese gran don. Y quinto, que el dolor nos lleve a la oración. En todo momento y circunstancia debemos acudir a la oración, a ese diálogo íntimo con Dios, para poder soportar con paciencia y alegría las pruebas, a veces difíciles y otras no tanto. La oración nos permite ofrecer lo que estamos viviendo y sintiendo, y también nos deja escuchar la voz de Dios para comprender por qué o para qué estamos pasando por esa situación dolorosa, y así poder ofrecerla con amor a Dios. Un pensamiento, una frase sencilla, una ejaculatoria son suficientes para comenzar nuestra oración, que después podemos hacer todo un estilo de vida y que además podemos educar a nuestros hijos conforme a él. Hoy levanto una oración para que en cada circunstancia dolorosa que se presente en tu vida puedas siempre encontrar ese guiño de gozo con el que Dios te acaricia para que siempre seas feliz, con esa alegría que dura porque está basada en Dios. Gracias quiero darte por
ti también. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Instituto Católico de Migración solicita al presidente Boric intervenir ante el sufrimiento y vulnerabilidad que experimentan los migrantes. A través de una carta dirigida al presidente de la República, Gabriel Boric, el Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, dio a conocer su preocupación por la crisis migratoria que se vive en Chile y que afecta gravemente a las personas que llegan al país, así como a las comunidades de acogida. La misiva, que fue enviada formalmente durante la semana pasada a la presidencia, está firmada por el presidente de INCAMI, el arzobispo de Arica, Moisés Atilla, quien expresa que, como organismo especializado en la movilidad humana y las migraciones, en asociación con tantas otras instituciones que venimos trabajando con las personas migrantes y solicitantes de refugio en diferentes lugares del país, desde hace varios años seguimos viendo con impotencia las dificultades a las que siguen expuestos los migrantes que llegan a nuestro país buscando un mejor porvenir. El que muchos y muchas ingresen por pasos no habilitados no les hace menos personas. Monseñor Atilla agrega que generalmente se habla de los migrantes cuando se hacen fiscalizaciones para relevar no su condición de personas, sino su realidad de indocumentados o forma de ingreso al país. Pero no se les escucha los motivos que han causado tal situación o por qué ingresan de este modo. Si bien se ve con esperanza la implementación de la nueva normativa en materia migratoria, Ley 21.325 de 2021, se manifiesta que existe una falta de claridad en su proceso de implementación. Entre otras cosas, podríamos mencionar lo que sucede con la notificación de reconducción inmediata, respecto de la cual no hay claridad del trámite a ser realizado. Esto porque las personas notificadas de tal medida siguen dentro del territorio nacional y no saben qué procedimiento seguir, bien sea para retirarse del país o autodenunciarse con miras a ser expulsados o recurrir la medida en caso de haber vínculos o arraigo con el país. Todo esto lleva a una situación de incertidumbre respecto de la ley, se afirma en el texto. Por ello se solicita tomar una actitud transparente con las personas migrantes en Chile. Se hace ver que hay falta de información y demoras en el otorgamiento de respuestas claras acerca de los trámites que se solicitan para regularizar la situación migratoria de las personas, en su mayoría digitales, pero que serían poco prácticos. Se da a conocer también que desde el estallido social y luego por la situación sanitaria, no se está haciendo atención presencial de las personas migrantes para trámites directos o para indicar los nuevos procedimientos. La consecuencia de ello sería que hay personas extranjeras regulares en el país, pero indocumentadas, motivo que
no puedan salir o entrar libremente del país, celebrar contratos, abrir cuentas, acreditar su identidad, etc. Dichas demoras estarían limitando o prohibiendo el acceso a ciertos derechos garantizados por la Constitución, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda o a la justicia, entre otros. Se añade que también la falta de claridad se está dando en los procesos de información y solicitud del reconocimiento del estatuto del refugiado. Además de las anteriores problemáticas, se hace ver la preocupación por la vulnerabilidad a la que siguen siendo expuestas familias de Venezuela y Haití, ya presentes en Chile, no solamente para sus trámites de visa, sino frente a procesos de reunificación familiar. Se debe considerar que por el hecho de tratarse de familias que arrastran una difícil situación por la realidad de sus países de origen, no es factible encontrar formas que les permitan presentar la documentación exigida como condición para la regularidad migratoria en Chile, afirma la carta, agregando que la autoridad debiese considerar esta complejidad que puede implicar negaciones de trámites sin dar alternativas u opciones de regularización a su delicada situación. Consideramos que es necesario transparentar la posición del país ante la falta de claridad respecto de los trámites de visas en los servicios consulares o ante las solicitudes de refugio. Solo pedimos al Estado chileno ser transparentes, dar una respuesta, y así las personas sabrán a qué atenerse y qué pasos pueden dar en el país o buscar otras latitudes, señala el documento, constatando al mismo tiempo que falta de iniciativa en la gestión, especialmente por parte de las autoridades de países cuyos migrantes presentan mayor vulnerabilidad. Esta es una labor no solamente del país de destino, sino también del país de origen de los migrantes. Las legaciones consulares deben estar prestas a dar asistencia a sus connacionales y Chile podría exigir esto de tales autoridades. También se aborda la situación de las personas que en el último año han ingresado al país por pasos no habilitados, expresando la preocupación ante la falta de propuestas concretas al respecto. Muchas de esas personas tienen familiares residentes ya en Chile y antes de viajar a nuestro país han solicitado visas consulares que fueron cerradas arbitrariamente o desistidas por la autoridad. Desde nuestra experiencia consideramos que un verdadero proceso de regularización debería apuntar a solucionar la situación de quienes justamente la ley no considera, por lo cual debiese abrirse a un nuevo proceso extraordinario caso a caso ante el dramático escenario actual. Los dos procesos anteriores de regularizaciones excepcionales revistieron grandes falencias y exclusión de quienes verdaderamente eran destinatarios y destinatarias de procesos extraordinarios de regularización. La pandemia, temas administrativos y expulsiones han generado que tantas personas tomaran la decisión de recorrer buena parte del continente para ingresar a Chile y reencontrarse con su familia. Pensamos que sería muy importante observar y buscar respuestas a estas personas, mayormente pensando en los cientos o miles de menores que han llegado a nuestro país y que no decidieron migrar, y aquellos que vinieron para reunirse con su familia directa. Hay niños, niñas, mujeres en embarazo, adultos mayores que salieron por necesidad. No se trata solo de personas solas que se aventuraron. Muchos y muchas vinieron porque su familia ya estaba aquí y encontraron en este país un país de acogida, de asilo, se expresa en el escrito. Somos también conscientes que Chile no tiene capacidad para recibir a todas esas personas. Algunos hechos aislados contra personas migrantes son fruto de la falta de voluntad y de gestión de incluir, que relega a las personas a la caridad o a la mendicidad. Se reconoce que en el mensaje pero se afirma que la solución no es la expulsión, no al menos como regla general, para todos quienes hubiesen ingresado irregularmente y que cuenten con familia en el país, pues muchos no tendrán cómo volver y para otras tantas sería exponerlos a los peligros de los cuales huyeron. Por tal motivo, nos atrevemos a solicitarle su intervención para que nos hagamos cargo como país de esta problemática,
agregando que no se puede culpar al anterior ni a este, ni a un próximo gobierno de la situación migratoria que vivimos, error que ya tuvimos en el pasado y no dio frutos. Esta es una realidad continental que nos excede, y con indiferencia no la vamos a solucionar. Al contrario, se requiere de parte de las autoridades una actitud activa para responder ante la ciudadanía. Frente a la actual realidad país, debemos avanzar con empatía, pide Incami, junto con dar opciones a otras personas de incorporarse al mercado de trabajo y no ser una carga para el país, ni para las comunidades que los reciben. Contar con un documento de identidad permite ser un mayor aporte para la sociedad. Se pide también no solo centrar la atención en el norte de Chile y coordinar un trabajo con otras regiones del país que podrían aceptar familias migrantes, no solamente como forma de poblar, sino de aportar con su experiencia laboral o profesional a tales lugares. Para ello se propone una articulación con el sector privado. Esto pudiese materializarse con visas temporales que como requisito exijan algún nivel de estabilidad laboral y de aporte profesional o previsional para ir avanzando hacia procesos más largos de arraigo y documentación. Al mismo tiempo se hace ver la urgencia de albergues transitorios o acondicionar y fortalecer algunos que desde la sociedad civil ya lo hacen, para así tener tiempo suficiente para ubicar las personas sin que tengan que vivir en las calles. Por ello, otra de las solicitudes concretas que se realizan al presidente Boric está el de organizar un nuevo Consejo Consultivo para las Migraciones, o en su defecto alguna instancia que permita a organizaciones como la nuestra aportar al debate y en conjunto construir un país más equitativo para todos y todas. En la misma línea se destaca el mensaje del Papa Francisco de su carta Fratelli Tutti, que invita a dejar de hablar de los otros y pasar al nosotros, especialmente ante los difíciles tiempos que vivimos, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. La carta finaliza expresando: Señor presidente, con mucha preocupación y también con esperanza le compartimos estas inquietudes, esperando su intervención frente al sufrimiento y vulnerabilidad que experimentan tantas personas. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. llamarada divina. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor.
Del Evangelio según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelista nos habla hoy de cómo Jesús busca el silencio y la meditación, y se deja llenar del infinito amor de Dios. Cuando regresa al templo, sigue enseñando la palabra de Dios, pero los hombres quieren poner a prueba a Jesús, quieren saber si cumple con la ley judía, castigar a quien comete pecado, en este caso, adulterio. Jesús, que conoce el amor de Dios, no condena, como hacen los demás. Él sabe que esta mujer está siendo humillada públicamente, la están juzgando sin haber tenido un juicio. Él, en cambio, la mira con misericordia, y después se dirige a los escribas, fariseos y personas que estaban allí expectantes. Les dice: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y acto seguido se pone a escribir en la arena los pecados de ellos. Todos comienzan a retirarse, porque ven que Jesús ha dado en el clavo. Todos sin excepción tienen pecados, faltas. Cuando se quedan solos, Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Vete, yo tampoco te condeno, pero a partir de ahora no peques más. Jesús le ofrece el perdón del Padre, la misericordia infinita de Dios, pero también le dice que no vuelva a pecar. Le está pidiendo un cambio radical en su vida. También a nosotros nos pide lo mismo, que no juzguemos, no condenemos y no pequemos. Él nos ofrece su perdón y misericordia. A cambio, solo nos pide que cambiemos, que volvamos nuestros ojos, nuestro corazón hacia Él, que convirtamos nuestro corazón de piedra en un corazón de amor, abierto a la vida y no a la muerte, que es a lo que nos conduce el pecado. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad.
10 consejos para aprovechar al máximo los últimos días de la Cuaresma. A pocos días de iniciar la Semana Santa, el tiempo litúrgico más importante de la Iglesia Católica, te compartimos 10 consejos que te ayudarán a aprovechar al máximo lo que resta de la Cuaresma, a partir de sus 3 pilares fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. Los 40 días de tiempo litúrgico de la Cuaresma nos dan la oportunidad de renovar nuestra conversión, es decir, de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para acercarnos más a Cristo, y así poder recibir del mejor modo posible la gran fiesta de la Pascua. Si bien muchos católicos están viviendo este tiempo litúrgico penitencial con la actitud adecuada, otros quizás no sabían su significado y no lo están aprovechando bien. Si tú eres uno de ellos, no te preocupes, pues no es tarde para empezar hoy y vivir intensamente los días que restan. Gracias al libro Holy Hacks, Everyday Way to Live Your Faith and Get to Heaven, hoy te compartimos 10 consejos para aprovechar al máximo los últimos días de la Cuaresma. Oración. Primero, reza por los demás. Una de las obras espirituales de misericordia es orar por los vivos y los muertos. Este año recemos especialmente por los miles de afectados y fallecidos por el coronavirus. Segundo, da gracias a Dios por lo malo que te pase. Es importante recordar dar gracias a Dios en todo momento, incluso cuando nos toque afrontar inconvenientes o pasar dificultades. Si tus circunstancias te lo permiten, aprovecha este tiempo para visitar la iglesia, para agradecer al Señor por las gracias que recibes, pero también por las dificultades, y pídele su ayuda para afrontarlas con paciencia y confianza en Él. Tercero, toma tus sufrimientos y únete a los de Cristo en su pasión y crucifixión. En el libro La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina, la religiosa santa que recibió mensajes de Jesús sobre la devoción a la Divina Misericordia y que los reveló en su diario de 600 páginas, explicó que su sacrificio cobra sentido cuando se une al del Señor. Cuarto, haz el Vía Crucis en casa. Acude a tu parroquia y reza el Vía Crucis en comunidad. Pero, en caso de que esto no sea posible, también puedes hacer las estaciones caminando en distintos ambientes, de tu casa o en un lugar tranquilo. Lo importante es rezar meditando en los sufrimientos de Cristo por nosotros. Quinto, reza por la persona que te ofenda o irrite. El Señor Jesús nos pidió rezar y hacer el bien a todos, en especial a nuestros enemigos. Este tiempo es propicio para rezar por quienes nos caen mal, nos irritan, ofenden o incordian. En cuanto al ayuno, sexto, come una sola comida al día. Para algunas personas este sacrificio puede ser muy grande, en especial luego de haber vivido mucho tiempo en cuarentena por la pandemia del COVID-19. Por eso, puede ser un buen ofrecimiento elegir un día de la Cuaresma donde comas una sola comida. Séptimo, ayuna con pan y agua. André Lavalle, fundador de Light the Facts, explicó que un ayuno de pan y agua nos enseña a distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos, y a entrar en un espíritu pobre, pues nuestra comida es sencilla pero satisfactoria. Así que elige un día en el que solo comas pan y agua, o también puedes decidir no comer entre comidas o pasar un postre o un dulce después del almuerzo o la cena. En cuanto a la limosna, octavo, pídele a Dios que revela al Lázaro de tu vida. En este tiempo de pandemia de COVID-19 se hizo visible la gran cantidad de personas que necesitan que los ayudes de manera muy concreta. Hoy más que nunca, hay alguien que nos necesita para satisfacer sus necesidades urgentes, como alimentos y medicinas. Así que pídele a Dios la gracia de poder reconocerlo y actuar con misericordia. Noveno, dona el dinero destinado a cosas no esenciales. Si te abstienes de algo no esencial, dona ese dinero que usarías a los pobres. Puedes buscar iniciativas de caridad que esperan las generosas donaciones de todos o ayudar a los pobres que veas por el camino y necesitan de ti. Y por último, décimo, colabora con otras causas dignas. Si bien los alimentos y medicinas para los más necesitados son importantes, también hay otras causas dignas con las que se puede colaborar.
y que requieren de apoyo económico para alcanzar sus nobles propósitos. Por ejemplo, puedes colaborar con hospitales de caridad, orfanatos, centros de ayuda a mujeres embarazadas y cualquier causa que contribuya a mejorar la dignidad de las personas que afrontan situaciones difíciles. Vocero, arzobispado y sacrilegio en santuario. Atenta contra lo más propio de la fe cristiana. El lunes 28 de marzo el sagrario del santuario de Lourdes fue profanado. Según informó el párroco del templo ubicado en la Quinta Normal, 2 copones con la comunión consagrada fueron robados del sagrario y posteriormente su contenido, que para los católicos es el mismo cuerpo de Cristo, fue arrojado a la calle. Ante esto, el cardenal Celestino Oz presidirá una misa de desagravio este miércoles a las 19 horas. Han profanado el sagrario, robando 2 copones, uno grande plateado y uno mediano dorado, con la comunión consagrada. Fueron las palabras con las que el sacerdote Pedro Pedraza anunció la profanación del santuario de Lourdes. Según el comunicado enviado por el párroco, el hecho ocurrió este lunes y la alerta la dieron los apoderados del Colegio Santa Ana, quienes vieron hostias en la calle e informaron de la situación a las religiosas pertenecientes a la congregación del recinto educacional. Alrededor de las 16:30 horas, la superiora de casa de oración recoge algunas hostias y luego se encuentran otras más por la misma calle, relata el comunicado. Al ser consultado al respecto, el padre Pedro señaló que gracias a esta alerta pudieron percatarse de que el robo se había realizado en el santuario, que queda cerca del colegio. Revisamos el sagrario y resulta que no estaban los cupones, dijo. Debido a la gravedad de lo ocurrido, este miércoles 30 de marzo pasado, el arzobispo de Santiago, el cardenal Celestino Oz, presidió una oración por desagravio en la gruta de Lourdes. La Eucaristía fue concelebrada por los obispos auxiliares de Santiago. Así, a partir de las 18:30 horas se rezó el rosario y a las 19 horas comenzó la misa. Al ser consultado por el verdadero impacto de este robo para los católicos, el vocero del arzobispado, el padre Andrés Moro, explicó: todo asalto a un domicilio, a una comunidad, es siempre doloroso, pero cuando también se atenta contra lo más propio de la fe cristiana, que es el Señor presente en su cuerpo y sangre en el sagrario, de una iglesia o de una capilla, se está dañando la fe profunda de la comunidad. En ese sentido, dijo que lo que sucedió además es un sacrilegio, es una ofensa a Dios, no solamente a las personas. La Iglesia técnicamente considera un sacrilegio cuando se ofende a Dios a través de un acto contra el culto, contra la imagen del Señor o de los santos, o también cuando se daña a la persona humana, aclaró. Sin embargo, remarcó la importancia de no condenar a los responsables. Nosotros no hacemos esta misa para pedir la condena a la persona. Eso, Dios tendrá que hacerlo con cada conciencia. Queremos pedir por la intercesión de esa persona, para que pueda arrepentirse y no volver a cometer estos actos de sacrilegio y de robo. Asimismo, el vocero explicó que en la misa de desagravio se vuelve a sacralizar el lugar, es decir, convertirlo en un lugar santo, porque ha sido intervenido de una forma que no corresponde. Cada sagrario, cada tabernáculo en donde se deposita el cuerpo de Cristo consagrado es un lugar santo y ha sido violada su santidad. Por eso se vuelve a consagrar el tabernáculo para poder poner ahí la hostia consagrada en adelante, concluyó. Cabe recordar que para los católicos el rito más importante de una misa es la consagración de las hostias y el vino, que se convierten en el mismo cuerpo y la sangre de Cristo, que fue derramada para el perdón de los pecados, tal como dice el sacerdote durante el rito. Este es el sacramento de nuestra fe, y fue instituido por el mismo Jesucristo durante la última cena, previa a su muerte y resurrección. Hermanos y hermanas, domingo a domingo en este momento les traemos las principales informaciones de El Amigo de la Familia, semanario de la diócesis de Magallanes, fundado por Monseñor José Fañano en enero del año 1908. Más que centenario, nuestro semanario diocesano. En la primera página, llegó con 3 heridas, con un corazón dispuesto para vivir lo esencial de nuestra fe en la próxima Semana Santa.
Este texto proviene de la revista Homilética del año 2022. En la página 2, florece la esperanza en los confines de la tierra. 40 años de la ermita de Schoenstatt en Punta Arenas. Este texto ha sido preparado y escrito por Susi Jacob. En la tercera página, Asamblea Pastoral Diocesana. Esta se realizó el sábado 26 de marzo, la semana pasada, en la parroquia Cristo Obrero. El vicario pastoral presentó también el material de discernimiento preparado por la conferencia episcopal llamado Démosle otra vuelta. Y se realiza la invitación principal para el día miércoles santo, el 13 de abril, a las 7 de la tarde, la misa crismal, que además es la renovación de las promesas sacerdotales, y el día viernes 15 de abril, que es el Vía Crucis diocesano desde la catedral hasta el Cerro de la Cruz. En la misma página 3, confirmaciones en la parroquia Cristo Obrero. Primer retiro en modalidad presencial del Instituto Don Bosco con el 8º año básico A, Pedro Ricaldone. También se realizó la bendición de niñas de el nivel de transición 1 del Instituto Sagrada Familia. Celebración de los 25 años de servicio de Sor Casilda Méndez Maureira en el Santuario de la Medalla Milagrosa, la Casa de Acogida Miraflores. Igualmente, celebración en la Casa del Samaritano de Magallanes, con el resguardo de todas las medidas sanitarias. El día viernes 25 de marzo, el Voluntariado San José celebró los cumpleaños de los hermanos mayores del primer trimestre del año en curso. Cuaresma de Fraternidad. El miércoles de ceniza pasado y hasta el domingo de Ramos estamos en preparación para la Semana Santa, por sobre todas las cosas para la Pascua, pero una de las acciones de Cuaresma es la limosna. De las privaciones que realizamos durante este tiempo, hacemos un aporte a quienes más necesitan, y este aporte lo realizamos en las cajitas de Cuaresma. También oramos. Hoy, domingo 3 de abril, es el retiro de los matrimonios diaconales en Leñadura. Así que oramos por todas y todos ellos para que en la vocación diaconal y matrimonial puedan servir a la diócesis en Magallanes. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 3 de abril de 2022, en el quinto y último domingo de Cuaresma, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 3, San Ricardo. El día lunes 4, San Isidoro. El día martes 5, San Vicente Ferrer. El día miércoles 6, Santa Edith. El día jueves 7, San Juan Bautista de la Salle. El día viernes 8, Santa Constanza. El día sábado 9, San Demetrio. Y el próximo domingo 10, Domingo de Ramos, San Ezequiel. Hermanos y hermanas, nos despedimos de este espacio radial semanal que el Santuario de Jesús Nazareno le entrega a cada uno y cada uno de ustedes a través de Polar Comunicaciones. El próximo domingo, 10 de abril, es el Domingo de Ramos, inicio de la semana más importante del año, la Semana Santa. La celebración del Santuario de Jesús Nazareno, la principal y única del domingo, será a las 4 de la tarde, iniciando en las afueras del centro Cahuach, si las condiciones climáticas nos permiten, para hacer una breve procesión con los ramos en alto hacia el templo y luego de eso celebrar la Santa Eucaristía. Los horarios de las demás celebraciones de Semana Santa de este año 2022 los informaremos la próxima semana. Como también prepararemos algunos espacios especiales de oración, reflexión y meditación para poder acompañarles a través de esta señal televisiva y radial. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.